Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios, exclusivamente para todos nosotros, para que andemos en ella, sin herir a nadie, mostrando evidencias de el evangelio de las palabras inefables de Dios. Recuerde que decimos que este evangelio es el predicado en palabras, ¿sí?, que no les dado a hombre expresar ni hablar, o inefables, que son un misterio para la mente natural. Recuerde que un misterio es algo velado, para que el hombre natural o la mente apóstata o inicua no se le revele. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Por eso es que le hablamos a los que son predestinados y escogidos desde antes de los tiempos y de los siglos. ¿Y por qué desde antes de los tiempos y de los siglos? Porque ahí está toda esta información, el misterio, desde antes de los tiempos y de los siglos está en nosotros. Dice, la gracia que tenemos desde antes de los tiempos y de los siglos. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el por qué debemos entender que estamos limpios de una vez y para siempre, y no hay mala conciencia. Vamos a hablar en 1 Corintios 4:4. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí está el apóstol Pablo hablándole, escribiéndole a los corintios la primera carta. En esta primera carta, pues el apóstol no era muy avanzado en la revelación progresiva que iba recibiendo del Espíritu. ¿Por qué? Porque vemos todavía hablando cosas de niños. O sea, entendemos que también pues los corintios eran una iglesia que tenía muchos dones espirituales, pero andaban como niños y no podía darle pues mucha profundidad de los asuntos. Dice, y nosotros también hablamos sabiduría oculta entre los que hemos alcanzado madurez. ¿Sí? Sabiduría no de este siglo, o sea, no de la ley, no de la que venían hablando los apóstoles de la circuncisión, ¿sí? Pedro, Juan, Santiago, Judas, porque por eso dice, a mí ellos nada nuevo me enseñaron. O sea, lo nuevo lo traía él en la ciencia de la gracia, la ciencia que le fue revelada en palabras inefables de Dios, que es Jesucristo en el tercer cielo. Entonces, vemos que la vida de Pablo, ¿sí? La vida de Pablo en el judaísmo, él era perseguidor, desolador de la iglesia, hacía blasfemar a los hermanos, él era asesino también, consintió la muerte de Esteban, y una serie de cosas que habían hecho mucha fama de él en contra de la iglesia primitiva. Pero él dice esto, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Entonces usted se pone a pensar que él había alcanzado a andar en limpia conciencia, o sea, nada lo juzgaba en la mente. ¿Por qué? Porque entendió lo que sucedió en la cruz, entendió la profundidad del sacrificio, el cual comenzó a confesarlo, ¿sí? Y logró, dice, tener una limpia conciencia, ¿sí? Entonces, después de esa vida que era contraria al amor, logró decir esto porque entendió. ¿Qué entendió? Vamos a ver que él mismo revela lo que entendió. Dice, y no por esto soy justificado, ¿sí? Porque ninguno es justificado por obras. Obrar en mala conciencia o en limpia conciencia son obras de comportamiento, pero no por eso somos justificados, porque la palabra dice que no habían hecho ni bien ni mal para que por la elección de Dios se llevara a cabo su propósito. O sea, que no es por obras ni buenas, ni malas, ni de mala conciencia, ni de buena conciencia, sino por la escogencia, la predestinación de Dios. Entonces ya hay una elección previa para los de la fe. ¿Cuál fe? La fe que iba a ser revelada, la fe que es don de Dios, la fe que nos muestra y nos afirma en el Evangelio de las riquezas y de la gloria y de la gracia de Dios. Ahora, pero el que me juzga es el Señor, ¿sí? Dice Hebreos 9:14,
Mire lo que el apóstol comenzó a comprender por la revelación directamente de Jesucristo en él. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Aquí venía hablando de los sacrificios que se presentan cada año y que le dan recuerdo a los pecados, o sea, que traen a memoria el pecado, a memoria, cada año. ¿Sí? Ahorita no lo hacen cada año, sino diariamente a través de una misa, dice, de ordenanzas de culto en santuarios terrenales, como dice Hebreos 9.1, que era del primer pacto, o sea, ellos están 2000 años de atraso, más de 2000 años de atraso en el conocimiento de Dios. Y también en los sistemas religiosos, como los sistemas evangélicos, en los templos hechos por mano de hombres, santuarios terrenales, pasándolo usted al frente para que se arrepienta, ¿sí? Trayendo a memoria lo que la sangre de Cristo borró para siempre. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo? Entonces nos está diciendo dos cosas muy importantes. Dice que la sangre de Cristo, ¿sí? Ese limpiará es para ti que lo estás oyendo hoy y que crees que tienes pecado, ¿sí? Crees que el pecado está vigente después de la cruz, ¿sí? Pero ese limpiará ya fue efectuado en un lugar. Dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Dónde fue eso? En la cruz de Cristo, ¿sí? Se ofreció una sola vez y para siempre, se ofreció a Dios. Dice, limpiará vuestra conciencia. El apóstol Pablo lo entendió, porque Pablo esto lo escribe alrededor del año 60, ¿sí? O antes, póngale 50, 45 después de Cristo, de la cruz de Cristo, y él ya no tenía mala conciencia, ¿sí? Entonces no es que porque han pasado más de 2000 años, no va a funcionar hoy. Funciona desde después de la cruz, porque Pablo ya no tenía mala conciencia, porque entendió que la cruz de Cristo lo limpió de todo, ¿sí? Mire, de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? El pecado, obrar en obras muertas. O sea, el pecado está muerto, tú estás muerto al pecado, ¿sí? Pero hay gente que hace en la apostasía, dice, gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas es un estado de la mente, ¿sí? De la mente natural, que no se le revela el misterio. Le es imposible. ¿Por qué? Porque no participa de la escogencia y la predestinación, ¿sí? Y es fácil, cuando usted, Cristo, le revela las cosas, usted desecha lo que no sirve. Eso es lo que hace la mente de Cristo. Si usted encuentra el tesoro, vende y saca todo lo que no necesita y lo que no es. Eso es lo que Dios hace en los escogidos. Hace que todo lo que venían siendo enseñados por la apostasía, lo tengan por estiércol, ¿sí? Entonces, esos gobernadores de las tinieblas en un estado de la mente que es controlado por la ignorancia de todos los que andan predicando en los sistemas religiosos, católicos, evangélicos, protestantes y de toda religión, ¿sí? Que son inexpertos en la palabra de justicia, la palabra que justifica, la que nos justificó, porque no es por buena conciencia o mala conciencia o por obras, ¿sí? Sino por elección. Ahora, para que sirvas al Dios vivo. Quiere decir que el que tiene mala conciencia y el que vive en obras muertas no le sirve al Dios vivo. ¿Sí? No le sirve al Dios vivo. O sea, no le sirve a Dios. No entiende. ¿Sí? Dios lo ve a través de los ojos de misericordia y ve a su Hijo en cada uno de ellos, pero ellos están muertos en el conocimiento. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea,
todo eso lo hablas en la mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo en mala conciencia, ¿sí? O en buena conciencia, el cuerpo no se sujeta a Dios. Lo que se sujeta a Dios es la mente, el espíritu de la mente. Entonces, Dios no necesita atraparte todo el cuerpo inicialmente, sino te atrapa la mente con el conocimiento revelado, y el conocimiento revelado hace que tú vivas la sabiduría de ese conocimiento. ¿Sí? Mire lo que dice Romanos 6, 6 y 7. Estamos hablando de lo que el apóstol Pablo entendió hace más de 1960 años, ¿sí? Y que aún, ¿sí?, los que están velados, porque lo que viven es predicando apostasía, predicando judaísmo, predicando a Moisés, no les es permitido recibir. ¿Por qué? Porque les impide esos designios de la carne, porque los designios de la carne, dice, no se sujetan a Dios, ¿sí? Están en contra de Dios y tampoco pueden sujetarse a Dios. Entonces esos designios de la carne son pensamientos voluntarios del engaño del sistema, primero religioso, después cultural, social, político, económico, en el ambiente en que tú te formas, y ves que todo eso son filosofías terrenales que están en contra del conocimiento de Dios. Y eso hay que derribarlo. Eso es lo que Pablo dijo: yo considero todo esto por estiércol. ¿Sí? O sea, el estiércol es lo que el cuerpo no necesita. Entonces te está diciendo que tu mente no necesita de filosofías terrenales ni religiosas, sino llenarse del conocimiento que viene en misterio. ¿Sí? Y esto si Dios lo permite, dice. Si Dios lo permite, dice, no es del que quiere ni el que corre, sino el que yo quiero tener misericordia. Pero como la fe viene por el oír, pues no menospreciamos el poder de la semilla de hablar estos misterios. Ahora, Romanos 6, 6 y 7. Pablo entendió esto, sabiendo esto. Mire, sabiendo, ¿dónde sabe usted? En la mente. ¿De quién aprendió él? Del mismo Jesucristo. Cuando alcanzó toda su gloria y se sentó como Dios, ¿sí? Después de haber sido introducido en un cuerpo de humillación, muere, resucita y va a toda su gloria. Y ahí comenzó a enseñarle al apóstol Pablo. Por eso él dice, yo el primero, ¿sí? Yo el primero en el cual Dios expresó toda su clemencia como ejemplo a los que han de creer para salvación. Como ejemplo a usted y a mí. Antes del apóstol Pablo no había ejemplo. No había ejemplo. Hermano, pero si antes de Pablo fue Jesús de Nazaret. Sí, Jesús de Nazaret cumplió la ley, pero ese no es tu evangelio, porque la ley fue hasta la cruz de Cristo y él fue siervo de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Pablo dice, yo soy siervo de Cristo, o sea, yo le sirvo al evangelio de Cristo. Jesús de Nazaret vino a ser siervo de la circuncisión, siervo de Moisés, para enseñar la perfección hasta la cruz, llevar la circuncisión o la ley hasta la cruz, consumarla y activar el nuevo pacto en resurrección, o sea, donde somos siervos de Cristo. Por eso dice, mientras que Moisés se ha enseñado hasta hoy, todos están velados, ¿sí? O sea, todos están carnales, todos están en iniquidad, todos están muertos en el conocimiento de la revelación hasta que se conviertan a Cristo. O sea, deja de predicar el legalismo, el judaísmo y todo lo que Moisés enseñaba. La circuncisión, los apóstoles de la circuncisión, las cartas contaminadas con letra muerta y circuncisión. Y vamos a predicar el misterio de Cristo. Pero esto es tan poderoso que es oculto y solo lo puede enseñar al que Dios le abre el entendimiento. Y lo puede recibir el que Dios tenga misericordia. Mire, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, Pablo, ¿qué entendió? Para poder decir que nada tiene mala conciencia, entendió que en la cruz, o sea, antes de que él fuera introducido, ¿sí?
en la vivencia del Evangelio de la Gloria, le estaban revelando el acontecimiento poderoso de la cruz. ¿Sí? Sabiendo esto, que si usted no entiende sabiendo esto, si usted no comienza a saberlo, si no lo recibe como suyo, para que lo comience a saber, ¿por qué? Porque, escúcheme esto, los hermanos que Pablo enseñaba en ese tiempo, el apóstol Pablo, no estoy hablando de Pedro, de Juan, de Judas y Santiago, ellos enseñaban un evangelio diferente. Lo dice Gálatas 2:14, que ellos estaban en un evangelio diferente, el evangelio anatema, el evangelio apóstata, el evangelio que hizo caer a los Gálatas y el resto de las iglesias cuando Pablo fue quitado de la gloria de Cristo, o sea, del conocimiento del misterio. Mire, que nuestro viejo hombre fue, ¿dónde? En la cruz, juntamente con él, ¿sí? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, ¿dónde fue destruido el cuerpo de pecado? En la cruz. Entonces, quiere decir que después de la cruz nadie nace con cuerpo de pecado, pero adquiere designios de la carne debido a lo que recibe de afuera, de su entorno. ¿Sí? Y camina de espaldas a Dios, porque cree en el evangelio apóstata que dice que sí, que hay pecado después de la cruz, que sí, que hay Satanás después de la cruz, que sí, que hay maldiciones después de la cruz, haciendo inválida la cruz de Cristo. Por eso esto es un misterio. ¿Sí? Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque lo destruyó. ¿Dónde? Crucificado juntamente con él. De ti, tú no tienes pecado, tú eres un espíritu hecho perfecto para siempre. Dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. La ofrenda fue hace más de 2000 años. Y tú eres perfecto para siempre. ¿Qué es lo que tienes? Un retraso de conocimiento de la gloria de Cristo a causa de la apostasía, del evangelio diferente y de lo que nos hizo caer de la gloria de Cristo. ¿Sí? Que fue los hijos de perdición, Pedro, Juan, Judas, Santiago, que judaizaron el mundo. Judaizaron el mundo. Los culpables de toda la maldad que usted ve en la tierra fue los que enseñaron ese evangelio diferente y silenciaron al apóstol Pablo, que traía la verdad, diciéndote que tú no tienes mala conciencia, que eres hijo de Dios, escogido desde antes, y que esta sabiduría oculta es la que Dios hablaba contigo antes de que tengas cuerpo y antes de que haya algo creado en la tierra. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ha sido qué? Justificado. ¿El que ha muerto dónde? Aquí. Sépalo. Esto es nada más de enterarse y de afirmarlo. Usted está muerto al pecado. Aquí le está diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Usted no tiene pecado, el pecado no existe. La sangre de Cristo borró eso de la mente. ¿Sí? Pero los que traían a memoria el pecado, pues se lo metieron en la mente y hicieron perder del conocimiento de la gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se siguen presentando ahora no cada año, sino cada día en cultos o en liturgias, haciéndole culto al pecado, trayendo memoria y pisoteando la sangre del pacto. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso esos son los gobernadores de las tinieblas. Tinieblas es ignorancia, ¿sí? Esos gobernadores son inexistentes para Dios, no están en Cristo. Por el Espíritu pueden estarlo, pero no por el conocimiento. Y están pisoteando la sangre de pacto, tomándola por inmunda. Porque traen a memoria el pecado. Por eso dice, limpias las conciencias de obras muertas. Pero tenemos que entender, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, sépalo, sabiendo es, recíbalo y sépalo y confiéselo, llama las cosas que no ves en ti que son para que sean, pero en Dios ya son. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es ministro de pecado. Ni siquiera cuando el apóstol Pablo
reprendió a Pedro y le dijo, mira, así tú andes en obras muertas y yo ande en obras muertas, Cristo no es ministro de pecado. Pero no porque ellos no lo hayan entendido, sino porque Cristo destruyó el pecado en la cruz. Mire, Hebreos 9:26 dice, de otra manera, mire lo que dice acá, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No hay pecado. Entonces, mire, ¿dónde fue la consumación de los siglos? Voy a ubicarlo. ¿Sí? Se presentó una sola vez y para siempre. ¿Dónde fue eso? Donde mismo destruyó el hombre de pecado. ¿Dónde fue eso? Donde mismo la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas. O sea, lo que nos han engañado es porque no nos dicen la verdad de lo que significa el sacrificio perfecto hecho una sola vez para siempre. Por una sola ofrenda te hizo perfecto. Entonces, ¿cuál infierno? Dice, mire, una sola vez le fue suficiente presentarse. Una sola vez. ¿Y por qué de los siglos? Bueno, porque tenían que venir los siglos de la gracia, que fue después de la cruz. Habían pasado los siglos de la ley añadida de Moisés. ¿Sí? El ministerio de muerte y de condenación de Moisés. Y la consumación de los siglos. Ahora, en este tiempo, ¿sí? Por medio del conocimiento revelado, Dios está mostrando dónde destruyó en la cruz. No porque tú lo entiendas hoy te sientas limpio, no, eso ya aconteció en un lugar, porque por eso fue la consumación de los siglos, pasados, presentes y futuros. Antiguo pacto, la historicidad de Jesús y el nuevo pacto, que son las 14 cartas, ¿sí? De Romanos a Hebreos, predicadas por Jesucristo mismo, en toda su estatura, en toda su gloria. Mire esto. Entonces, si sigue bien la enseñanza, estamos viendo por qué Pablo decía, nada, tengo mala conciencia. ¿Por qué? Porque sabía que estaba libre del pecado, no tenía mala conciencia porque la sangre de Cristo limpió la conciencia de él. Sabía esto, que el hombre está muerto, ¿sí? El hombre de pecado está muerto. ¿Dónde? En la cruz, o sea, hace más de 2000 años, ningún cuerpo nace con pecado. Mire, Hebreos 2, 13 y 14. Esto lo dice Jesucristo. Y otra vez, yo confiaré en Él. De nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos que Dios me dio, perdón. Vuelvo a leer, Hebreos 2, 13 y 14. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, ¿sí? O sea, están hablando contigo. Mire, ¿desde cuándo? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, quiere decir que antes de tener carne y sangre sucede algo maravilloso. Eres hijo, ¿sí? De Dios nace Dios. O sea, eres Dios, porque todo árbol dé según su fruto, toda semilla dé según su especie. Y la semilla de la palabra es Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesucristo, Dios, para destruir, aniquilar para siempre y sin memoria. O sea, tiene que ver con lo que la sangre de Cristo limpia en la mala conciencia. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, el imperio de la muerte no es del diablo, no hay imperio de la muerte, porque Cristo dijo, muerte, yo seré tu muerte, y te está revelando que no hay el que causaba el pecado, el que tenía el imperio de la muerte, porque lo destruyó para siempre
por medio de la sangre de Cristo, porque dice por medio de la muerte, vuelve y muestra el sacrificio perfecto de la cruz. Aquí te está mostrando la consumación de los siglos, que fue en el sacrificio perfecto de la cruz. Aquí te está mostrando que el hombre de pecado fue muerto juntamente con él en el sacrificio perfecto de la cruz de Cristo. Aquí te está diciendo que tú eres limpio de mala conciencia, de pecado y de toda culpa, por medio de la sangre de Cristo que se ofreció sin mancha delante de Dios en el sacrificio perfecto de la cruz de Cristo. Aquí te está diciendo Pablo que él no tiene mala conciencia porque entendió todo esto y lo estableció en él. ¿Sí? O sea, él veía que obraba mal, pero decía, yo me basto en la gracia de Dios. La gracia de Dios dice así, yo lo creo conforme a lo que está escrito y lo confieso. Somos santos, somos limpios, somos redimidos, somos justificados, caminamos en limpia conciencia. Pero no por eso me justifico, sino me justificó el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces es como si Cristo te estuviera rogando hoy, reconcíliate. Por favor, reconcíliate porque estás limpio. Entra en este conocimiento de la gloria. Deja de andar en apostasía, aprobando cartas contaminadas y apóstoles fraudulentos que estuvieron en contra del sacrificio de la cruz de Cristo. Y sus ministros hasta hoy, que fueron escogidos para andar perdidos en el conocimiento de Cristo. Son salvos, sí, son salvos, su espíritu es salvo, pero en la mente andan perdidos. Por eso los llamamos de los gobernadores de las tinieblas, o sea, de toda la ignorancia que ha recibido en los sistemas religiosos y por medio de hombres que están mezclando la ley y la gracia, la circuncisión y la incircuncisión. ¿Para qué? Para que entre por la puerta angosta. Uno solo es el evangelio. Por eso te hablo que se encuentra en sabiduría oculta de Romanos Hebreos. No hay otro evangelio. Este te lleva a la gloria. Las palabras inefables de Dios te engendran y te hacen Dios en la tierra en perfección. Porque esa es la consumación. Que formes a Dios y que seas Dios manifestado en este cuerpo. ¿En qué? En amor. Y luego veas que estás en un cuerpo y digas, ¿puedo obrar? Y ser de bendición. Ahora, cerramos con esto. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Sí? Entonces, escúcheme esto. Pablo a los Efesios le decía en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. O sea, ellos venían recibiendo esta revelación. ¿Sí? O sea, ellos hasta ahora estaban escuchando qué hizo la cruz de Cristo, es por qué el sacrificio fue perfecto, por qué están limpios por la sangre de Cristo de mala conciencia, cómo fue muerto el hombre de pecado en la cruz de Cristo, que le hizo una sola vez y para siempre, fue suficiente para quitar el pecado. También les estaba diciendo que Satanás fue destruido en la cruz, que no hay imperio de la muerte, o sea que no hay Satanás. ¿Para qué? Para decirle, mire, está viciado, ¿por qué? Porque no tienen esta información. Cuando usted pasa a tener esta información de que no tiene, mire, no es lo mismo que te digan a ti, mira, límpiate, ¿sí?, de tu pasada manera de vivir sabiendo que Satanás existe, a que te digan, límpiate de tu manera, de tu vieja manera de vivir, ¿sí?, del viejo hombre, límpiate porque Satanás no existe. ¿Por qué? Porque si existe, entonces los deseos no son engañosos, son verdaderos. Pero si no existe, tú entiendes por qué son engañosos, porque no son reales, porque no parten de este personaje que fue destruido para siempre, el diablo. Entonces, los deseos engañosos son designios o pensamientos que no son verdad. Entonces no tienen la base para soportar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es que Satanás fue destruido. Pero dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Engañosos qué significa esto? Pablo sabía. Engañoso es porque no existen. Porque si Satanás no existe, el pecado no existe, ¿sí? El hombre de pecado fue destruido, la mala conciencia la limpió la sangre de Cristo y no tiene memoria. Por eso Jesús dice, jamás me acordaré de tus pecados.
¿Sí? ¿Por qué? Porque después de la cruz no se acuerda, la mente de Cristo no tiene memoria de eso. Él no ve a nadie en pecado. ¿Sí? Dice que antes de la cruz Dios estaba con Cristo no tomándole en cuenta el pecado y reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Sí? Y ya lo reconcilió. ¿Dónde? En la cruz. ¿Por qué? Porque quitó el pecado. Entonces, después de la cruz, no habiendo pecado, nos es dado el ministerio. El único ministerio que hay en toda la tierra se llama reconciliación. Toda esa gente que dice, mire, yo soy el ministerio de oración, yo soy el ministerio de tal, el ministerio de tal. Eso no existe en Cristo. En Cristo hay un solo ministerio, el de la reconciliación, que se nos fue dado a todos. ¿Sí? Lo que pasa es que ellos, al no tener la revelación, se ponen a inventar y sí, se desmenuzan así en ministerios, porque la roca que es Cristo los desmenuza. Cuando usted conoce a Jesús de Nazaret según la carne, usted comienza a inventar ministerios y versículos para aquí y para allá y nombres de denominaciones y iglesias. Entonces no guarda la unidad del Espíritu, porque el único que guarda la unidad del Espíritu es Jesús resucitado, al cual dijo, no me conozcan según la carne, olvídenme como yo enseñé según Jesús de Nazaret, porque fui siervo, o sea, fui el que enseñé la ley en perfección. Pero ahora no, ahora por medio del apóstol Pablo yo les enseño el misterio de la gloria de Cristo. Reconcíliense, no hay pecado, no hay de qué arrepentirse. Reconcíliese, que es entender esto, entender lo que ya es tuyo. Dios te lo imputó, te escogió, te salvó, te limpió, dio su misma vida por ti. Te amó tanto que hizo eso. No se acuerda de tu pecado, nada más tienes que reconciliarte. Llama las cosas que no son para que sean, porque ya son. ¿Sí? Considérate limpio. Porque mire, sabiendo esto, sépalo, sabiendo esto, que no hay Satanás, que no hay imperio de muerte, no hay Satanás. Entonces, puedes despojarte del viejo hombre. ¿Por qué? Porque los deseos no existen, porque Satanás no existe, porque el hombre de pecado no existe, porque la mala conciencia no existe. Y Pablo, después de la cruz, unos años después, dijo, en nada tengo mala conciencia. Y era un asesino, era un perseguidor, un blasfemador de la iglesia. Pero entendió, recibió, Dios se lo reveló y caminaba con limpia conciencia. Una sola vez y para siempre le bastó por el sacrificio de sí mismo. Qué hermoso, hermano. Yo recibo y confieso que tú entiendes esto. Y si necesitas volverlo a oír, vuelve y véalo hasta que se establezca en tu mente que eres limpio, que eres justo, que no existe Satanás y que puedes vencer los engaños de los pensamientos, de los deseos, porque no son reales. Se producen en tu imaginación, te los estás imaginando porque te los enseñó la apostasía. ¿Sí? La mente inicua, la cual sembraron los hijos de perdición por un evangelio diferente. Pedro, Juan, Judas y Santiago. Así que, amados hermanos, bendecidos con toda bendición y hasta que el Espíritu tenga bien de reunirnos a través de este ejercicio de la obra preparada de antemano exclusivamente para nosotros.